Podemos entender que, por ejemplo, a principios de la era cristiana, los apóstoles, su mensaje principalmente fue la resurrección de Jesucristo. Y esta doctrina de la resurrección de Cristo era importantísima porque Él acababa de resucitar y era un hecho inédito. Más adelante surgieron otros padres de la iglesia, Jerónimo, Policarpo, luego vino Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona comenzó a enseñar que el milenio ya lo estábamos viviendo, que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Luego vino la Reforma Protestante, 1625 más o menos. Martín Lutero desempolva otra vez la doctrina de las más importantes de la Biblia, que se llama la justificación por la fe. Roma había enseñado que se necesitaban dar indulgencias al Vaticano y había decretado que solo Roma salva. O sea que si tú no estabas adherido a Roma, estabas condenado al infierno. Después ya habían llegado a un decreto completamente cruel, ¿verdad? Cuando dictaminó el Papa que todo aquel que no aceptara que Roma salva y que solamente a través de Roma, de la institución religiosa hay salvación, pena de muerte. Y vino la famosa Inquisición de Torquemada, un hombre de España, y comenzaron a perseguir a todos los cristianos y judíos principalmente, que no querían someterse a las ordenanzas, al decreto ex cátedra de que solo Roma salva. Bueno, Martín Lutero era un monje en Alemania que comenzó de alguna forma no accidental, ¿verdad? Ya Dios lo tenía planeado, a leer la Biblia, y comenzó a leer Romanos, donde claramente dice la Biblia que la salvación es por la fe, únicamente por la fe, y somos declarados justos no en base a ninguna obra que hayamos hecho, sino la que hizo Dios a través de Cristo en esa cruz. Vino una revolución, agarró Lutero las 94 tesis, 95 tesis, las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, diciendo: esto dice Roma, esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice la Biblia. Bueno, imagínense el colerón del Papa, ¿no? Lo mandaron llamar, lo citaron a la dieta de Worms para que él, alrededor de todos los cardenales, se le hizo un séquito ahí a tremendo al Papa, entre cardenales y otras personas, disque teólogos de Roma, donde se presentó Martín Lutero con la Biblia. Y la primera pregunta que le hicieron: ¿es usted la persona que acaba de hacer esto en la catedral y que usted dice que la Biblia? Y Lutero simplemente contestó y dijo estas palabras: yo traigo este libro que se llama Las Sagradas Escrituras, y aquí está. Si alguno de ustedes, cualquiera, me puede enseñar lo contrario a lo que estoy enseñando, acepto pedirle perdón a Roma. Fue un silencio sepulcral, no hubo nadie que pudiera con la Biblia demostrarle lo contrario a Lutero. Y se inició la Revolución Protestante, lo condenaron a muerte, lo protegieron los príncipes de Holanda y de España a Lutero. Se casó con una monja que se llamaba Carina, también la sacó del convento, gracias a Dios. Y de ahí en adelante, después de la Reforma Protestante, vino el siglo 1800, 1900, que se llamó la época de las misiones, donde vinieron los grandes misioneros que llegaron a Inglaterra, llegaron a la India, mandaron al África, Livingstone y todos aquellos hombres que dieron hasta su vida por ello. Las iglesias comenzaron a dar mucho dinero a las misiones. Entramos al siglo XX y vino la revolución pentecostal. 1905, en la calle de Azusa, en Los Ángeles, hubo un levantamiento tremendo donde dicen que el Espíritu Santo comenzó a enseñar a muchísima gente que ya deberían de dejar unas doctrinas y desempolvarse un poco más
y vi una revolución que se llamó la revolución de las lenguas. Como todo movimiento en la historia cristiana, comienza siempre, ¿verdad?, muy bien, y cuando no hay doctrina acaba mal. Vino el pentecostalismo y muchas iglesias históricas como los bautistas, los presbiterianos, nazarenos, que se consideraban, ¿verdad?, que no había más que la iglesia bautista, más que la iglesia nazarena, etcétera, etcétera. Viene otro movimiento que se llama pentecostal y comienzan a abrir los ojos que los dones sí existen. Se había declarado que ya los dones eran para otra época. Esto revolucionó completamente el cristianismo y se volvió a estudiar más profundamente los dones espirituales hasta que llegamos a la década de los 60, donde el movimiento pentecostal se voltea o toma otra forma que se llamó el carismatismo. Entonces vino el movimiento carismático en los 60s, en los 70s, poniendo énfasis también en el don de lenguas y en que había otras doctrinas que habían sido sepultadas y no habían sido desenterradas. Entonces todos estos movimientos pentecostales carismáticos de alguna forma levantaron a la iglesia histórica, porque habían llegado las iglesias históricas, repito, bautista, presbiteriana, nazarena, a un legalismo muy grande. Yo recuerdo todavía las primeras iglesias que fui, me daban un himnario: santo, 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 párense, siéntense, etcétera, etcétera. Y o sea, no había casi instrumentos, no había alegría, porque Dios, si eres cristiano, tienes que tener cara de que tienes dolor de estómago, y que pues no, ser santo no es tampoco reírte a carcajadas, que el cristiano no puede bailar. Me preguntaron: ¿puede el cristiano bailar? Le dije: claro, yo en los 15 años bailé con mi hija el Danubio Azul, podemos bailar, mi esposo y yo de cachetito, valses, etcétera, etcétera. El baile no es malo, malos son los bailes del mundo, donde se mueven las butacas, donde atrae el baile la atracción sensual a la gente. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido a hacer una revolución para sacar de la Biblia muchas doctrinas. Que si el cristiano podía tomar vino, otra pregunta, y la Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo: te conviene más el vino que cualquier otra cosa para los dolores de estómago. Después se descubre que el veneno más grande es la Coca-Cola, y que es 1000 veces mejor tomar una cerveza o una copa de vino que la Coca-Cola. Después se descubre que el vino es anti-envejecimiento, anticoagulante, te protege el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero una copa. Y la Biblia, me adelanto a muchas preguntas, la Biblia prohíbe las borracheras, no prohíbe beber vino, ni tomarte una cerveza. Y viene Pablo y aclara con la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios todos estos temas que están relacionados: que si puedo tomar vino, que si las mujeres hasta dónde deben de traer el escote, que qué tan larga es la falda, que si deben dejarse el pelo largo, puras cosas donde la iglesia se sumergió en banalidades y en olvidarnos que el propósito del corazón es una conciencia limpia y una fe no fingida. Entonces comenzaron los cristianos a descubrir muchas cosas que estaban completamente tergiversadas, y una de ellas fue la doctrina del rapto de la iglesia. Le damos gracias al movimiento pentecostal, al movimiento carismático. Cambiaron muchísimas cosas que estaban cayendo las iglesias históricas. Ha habido una renovación, y ya cada quien, ¿verdad?, le va a dar cuentas a Dios si te sales de la Biblia o te mantienes dentro de la Biblia. Pero hay tantas cosas en la Biblia que los cristianos aún no han entendido. Resurge la doctrina del rapto de la iglesia con una fuerza tremenda. Yo le diría hace 60, 75 años más o menos. No se había predicado del rapto de la iglesia, pero no significa que no estaba en la Biblia. Entonces resurge esta doctrina. ¿Por qué? Porque Dios considera
que ahora los cristianos debemos estar atentos a que viene un tiempo en que vamos a desaparecer millones de la tierra. Y el Espíritu Santo considera que ahora es necesario desenterrar esta doctrina y enseñarla. Y no el hecho de que porque no se predicó o que tiene un siglo o 2 siglos. Bueno, desde que la Biblia está la doctrina del rapto de la iglesia. Está la doctrina de los dones espirituales, está la doctrina de la resurrección, del Armagedón, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual esta doctrina, en este tiempo que tú estás viviendo y yo también, ha sido tan atacada. Yo he escuchado y me han llegado correos que el rapto no existe, a este grado han llegado, que ni siquiera está en la Biblia, que no es una doctrina tampoco moderna y que no hay tal cosa como el rapto de la iglesia. Estas ya son barbaridades, estas ya son casi herejías de poder negar algo. Como yo les digo, pues arranca las páginas, en más de 4 o 5 pasajes se habla claramente de la Biblia, como lo vamos a demostrar, de que vamos a desaparecer millones de personas antes de que venga la tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Este es mi propósito de compartir con ustedes esta doctrina, y vamos a terminar en la última conferencia con la tercera guerra mundial o la guerra del Armagedón. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, o sea, después de esta resurrección, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Apunta esta palabra del griego, que es la palabra harpazo con Z, que se tradujo arrebatados. Harpazo. Esta palabra significa ser sacados de en medio súbitamente. Es la palabra que se usa también cuando hay un secuestro y llega un grupo de personas, toma una persona y la desaparece de la sociedad. Fue arrebatada, fue sacada de en medio. Esto es lo que significa la palabra arrebatados. La palabra rapto es la palabra latina raptarus. Cuando se tradujo al latín la Biblia, se usó esta palabra. Así que son sinónimos. Arrebatado, el rapto son palabras sinónimas. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Armagedón, para cuando venga a matar al anticristo, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Vamos a recibir al Señor en el aire. La diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo es que en el rapto Él viene por nosotros en el aire. Él no desciende a la tierra, nos lleva con Él al cielo, y durante los 7 años de la tribulación, 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, Juan capítulo 14, el 1 al 3, vamos a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, donde seremos examinados, recompensados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, preparados para las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo, Apocalipsis 19, vienen las bodas del Cordero, e inmediatamente, ¿qué cronología de la Biblia? Después de las bodas del Cordero, bajamos con Jesucristo. Entonces no pueden ser los mismos eventos, ya que la segunda venida de Cristo ya bajamos calificados para que se determine quiénes van a reinar con Cristo en el reino mesiánico o en el milenio.
En la segunda venida venimos con Él. En el rapto nos vamos con Él, subimos con Él. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, baja Cristo con nosotros, pone sus pies en el monte de los olivos, se hace una cruz, un valle en Jerusalén, y de ahí en adelante viene a juzgar a los vivos y a los malos y a terminar la guerra del Armagedón. La Biblia es mucho más simple y más clara de lo que nos imaginamos, pero los seres humanos somos muy complicados y muchas veces, como hicimos en México, le echamos demasiada crema a los tacos. O sea, le ponemos de nuestra cosecha y pues yo creo esto o aquello, pero vamos finalmente a la luz de la palabra de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, versículo 13, Pablo no quería que los cristianos de Tesalónica ignoraran acerca de los cristianos que habían muerto. La palabra dormir, desgraciadamente hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que cuando alguien muere perdemos la conciencia y no estamos conscientes a la hora de la muerte. Pero cuando Jesucristo dijo que Lázaro no estaba muerto sino que dormía, y aquí se dice que los muertos duermen, es precisamente porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial, invisible del ser humano, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. El alma es la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad y todo aquello que expresa el dolor dentro de nuestro cuerpo. Ese es el alma. El cuerpo es el envase, la vasija, el vaso donde habita dos cosas, el alma y el espíritu. Entonces es importante que cuando tú mueras sepas, lo vamos a demostrar, no estás inconsciente. Vamos a ver claramente que la Biblia enseña que en el momento que tú mueras, cobras conciencia que tú eres. Tú vas a saber que tú eres Carlos, tú eres Panchita, tú eres Carmelita, tú eres Hipólito. Tú vas a saber que tú eres. Hay una conciencia que no vas a despertar y ¿quién soy yo? ¿En qué cuerpo estoy? No vas a saber que tú eres tú. Posteriormente Dios nos cambiará el nombre durante el reino milenial, pero vamos a mantener la conciencia de nosotros. Y esto es muy importante porque cuando alguien muere, ¿qué es lo que se va a la tumba? El cuerpo. ¿Con qué? Con el cerebro. ¿Cómo es posible que después de la muerte sigamos pensando y sabiendo quiénes somos, si es verdad que en el cerebro están los pensamientos? O sea, perdón, si al morir mi cerebro se lo comió los gusanos, entonces los pensamientos no los produce el cerebro. No es como los gases gástricos de los intestinos. Los pensamientos van más allá y los sueños del cerebro. El cerebro es un órgano como el hígado, como el páncreas. Pero cuando estamos pensando, estamos en el área espiritual. No se producen en el cerebro y los neurólogos van a pasar y se van a quebrar la cabeza tratando de buscar la zona del cerebro donde los pensamientos están, aunque hay zonas, el hemisferio izquierdo produce la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio derecho del cerebro está controlado la parte contraria del cuerpo, etcétera, etcétera, y hay muchas cosas conectadas a eso, pero lo que quiero demostrarles a ustedes es que cuando morimos mantenemos la conciencia de quiénes somos y el cerebro estaba enterrado en el cuerpo. Muy bien. Entonces Pablo dice, no quiero que duerman, no quiero que sepan que tienen que entristecerse como los que no tienen esperanza. Cuando un cristiano muere, muchas gracias, el postre. Cuando un cristiano muere, hay una mezcla en los cristianos que queramos. Se muere tu papá, nada más que donde pongo la copa, ¿no hay una mesita por acá? Aquí hay, gracias. Cuando el cristiano muere, se muere tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, nos entristecemos.
Pero cuando verdaderamente creemos, cuando verdaderamente sabemos, cuando estamos convencidos que la persona que partió está en un lugar mucho mejor que si se hubiera quedado, nos consuela y nos da esperanza. Una vez les conté que me hablaron: oiga, hermano, a las 2 de la mañana, fíjese que pues mi abuelita ya casi va a los 100 años de edad y quiero que venga usted para que venga a resucitarla. Así me hablaron, me dijeron: bueno, todavía no se moría, pero me dijeron ya, pues, si se muere estamos seguros que usted la va a resucitar. Y yo les hablé a estos hermanos y les dije: ¿saben ustedes qué pasaría si voy y se hace la resurrección de su abuelita? ¿Saben lo que? Ella iba a levantarse y les iba a decir: ¿para qué quieren que regrese a este mundo? Estaba mejor donde estaba. ¿Para qué querían que regresara a seguir sufriendo con todos ustedes? Dije: ya déjenla, él vaya a estar en un lugar mejor. Pobrecito, ya a los 100 años quieren que siga aquí sufriendo y que le duela el páncreas y que siga con dolores de estómago. ¿Y por qué? Porque queremos que esté con nosotros. Entonces, cuando alguien muere, tenemos que entender eso. Van a un lugar muchísimo mejor, tu hijo, tu esposa, etcétera, etcétera. Y ese es el consuelo y la esperanza que nos da paz. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir luchando. No podemos, como las abuelas de hace muchos años, se vestían de negro por 6 meses porque estaban de luto. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en la religión a la que pertenecían. Nunca les escribieron ni les leyeron la primera carta a los tesalonicenses. Paso número 2, versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, noten ustedes las palabras: Dios traerá. O sea, ¿dónde están los que murieron? Con Jesús. Si creemos que realmente Jesús resucitó, traerá a Dios. O sea, todos los que han muerto están con Dios ya en el cielo. Y cuando venga Jesús por nosotros, Él va a traer a tu abuelita, a tu hermano, a tu hijo, a todos los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Porque el arrebatamiento solamente es para la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la segunda venida de Cristo. Daniel 12 del 1 al 2, Isaías capítulo 26. En fin, no nos vamos a alejar mucho de esto. Entonces notemos que cuando Jesús venga, van a venir con Él santos, gente que murió antes que nosotros. Dice: los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús y no están en el cementerio. ¿Me va siguiendo? Ya en México celebramos el famoso Día de los Muertos. No sé si lo hagan aquí, pero hay un chiste en México, ¿verdad? Creo que es en octubre, el 31 de octubre, donde toda la gente va al panteón. Y hay un chiste que a veces he contado, que unos llevan flores a los muertos y otros comida. Y ahí en este chiste estaba la India María. Es un personaje muy famoso en México, la India María, sentada con una olla de mole, mochongo, ¿cómo le llaman aquí? ¿Lo que tú comiste? Macocho, tlacocho, como se llame. Ya ven para qué no me dan. Estaba con una olla de cococho, ahí la India María, ¿no? Y llega la señora Pompidou, una señora muy elegantemente vestida, con un ramo de flores. Y pasa junto a la India María y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el sancocho o el cococho? Y la India María le contesta a la señora Popov: cuando vengan los suyos por las flores. Tanto los incultos como los muy cultos, los pobres como los ricos, el paganismo está plegando el mundo entero. ¿Por qué esta incultura? Porque cuando un cristiano muere, un cristiano nunca regresa al cementerio. Un cristiano no regresa a hincarse al cementerio: papacito, aquí estoy, ni te está oyendo, mamacita, aquí estoy, te traigo unas flores. Todas estas cosas son de costumbres paganas. Y muchas veces lo hacíamos en la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces Cristo llega a nuestra vida, comienza a sacarnos tantas cosas, programas que mi papá, mi mamá, mis maestros, la religión en la cual yo crecí, etcétera, etcétera, que se equivocaron con esos programas, me envirularon el cerebro, y vengo a la Biblia y la Biblia comienza a ser un verdadero lavado de cerebro. Como me dijeron a mí, ¿a ti te lavó el cerebro Cristo? Y le dije, lo necesitaba. Ahora veamos nosotros y vamos a mostrar en primer lugar en Génesis capítulo 35 que al morir se sale de nosotros el alma y el espíritu en el momento de la muerte. Y no andan por ahí como ánimas en pena, vagando, y la Llorona llegó en la noche y hay el espíritu de mi abuelita o el espíritu de Cuauhtémoc, vamos a invocarlo para que regrese al mundo. Todo esto pertenece al espiritismo, a la brujería, al mundo del ocultismo. Génesis 35, versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Apunten por favor, los que trajeron su Biblia, arriba de la palabra alma, la palabra hebrea nepesh, como suena, N de nana, E de Enrique, P de Enrique, E de Enrique, S-H, como suena, nepesh. Nepesh se pronuncia en el hebreo como J-L-S-H, es nepej, nepej. Por eso el Espíritu Santo se pronuncia Ruach, se escribe Ruach, C-H, Ruach el Kadosh. Entonces la S-H se pronuncia como J en el hebreo. Se le salió el nepej. Versículo 29. Exhaló Isaac, aquí hay otra cosa, el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Apunta la palabra espíritu en el hebreo Ruach, con CH se pronuncia Ruach, como con J. Etimológicamente, que es el estudio de las raíces de las palabras, nos implica y nos revela inmediatamente que el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Desde que el Espíritu Santo ha escogido dos palabras completamente diferentes, que no son sinónimas, nos habla que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Repito, el alma es el centro de los sentimientos, de la voluntad, de todo aquello que emiten algo o que trata de cambiar tu vida interior, y de la voluntad que tú tomas o las decisiones que tú tomas. Es lo que se llama la mente. El famoso padre de la psicología Sigmund Freud se equivocó por ignorar estas verdades. Sigmund Freud fue un médico vienés que trató de enfocarse en el alma, que es la psique o la mente, como se ha traducido en muchos lados. Entonces Freud descubrió que intentó hacer un experimento metiéndose al alma, poniendo hipnotizados a sus pacientes para sacarlos de la conciencia, vida conciencia, a la subconsciencia, a la inconsciencia, para que en el estado subconsciente pudieran investigar qué problemas del pasado hacen que la persona actúe de la forma en que está actuando, porque esa persona es homosexual, o si lo violaron cuando era niño, o si fue golpeado de niño, tiene tanto coraje, tanto odio al mundo, eres una persona que fuiste siempre rechazada. Entonces él atribuyó que todas las experiencias traumáticas que atravesamos los seres humanos quedan registradas en el subconsciente. El inconsciente ya un estado un poco más profundo. Entonces él, hipnotizándolos, quiso tratar de curarlos, cosa con personas enfermas de histeria. Así comenzó Freud sus experimentos. Después se le llamó el padre del psicoanálisis, después vino el conductismo con el doctor Jung, y después ahora se conoce como la psicología transpersonal.
Después los psicólogos descubrieron que tú vas al psicólogo y pues me está esto, acuéstese por favor, voy a tratar de qué te hicieron, cuánto te acuerdas cuando eras niño, cuando eras 2, 3 años, te golpearon, de qué hogar vienes, estuviste en un internado, etcétera, etcétera. Y de esta investigación los psicólogos tratan de investigar la razón de tu conducta actual. Muy bien. Pues ahora, mijita, te dice el psicólogo, ¿verdad? Yo no estoy hablando en contra de los psicólogos, por favor, me van a entender. Ahora te va a decir el psicólogo, bueno, yo creo que tú eres esto y esto por esto, y te abusaron de niña o tienes esto por esto. Muy bien, ahora el psicólogo no puede prescribir medicinas. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues toma clases de autocompasión, ¿verdad? O de librarte, o de ocupar tu mente en otras cosas, etcétera, etcétera. Y cuando después de una terapia de 6 meses, 1 año, el psicólogo, tú regresas y no has cambiado, te manda al psiquiatra. Los psiquiatras son los únicos calificados para prescribir medicinas tranquilizantes: Ecuanil, Valium, Prozac. Y entonces, como el ser humano es incapaz de cambiar a un esquizofrénico, a una paranoia, a un psicópata, tienen forzosamente que tratarlos con pastillas tranquilizantes. Es la única manera, la única terapia humana para poder ayudar a los seres humanos, por desconocer que el problema no está en la psique, está más hondamente arraigado, que es el espíritu. Pero como Freud ignoraba que somos espíritu antes de tener la psique, y que la psique, la mente, piensas lo que el espíritu enfermó, hay que atacar primero cuál es el problema espiritual, y el problema espiritual es que tienes que nacer de nuevo. Es el problema que vino a tratar Jesucristo como Dios. ¿Qué hombre puede comprender lo que hay dentro del ser humano, hombre, más que Dios? Somos seres imperfectos unos con otros. Yo no conozco la mente de una persona neurológicamente, aun por más que trate de estudiar, jamás podré comprender sus problemas internos. Dice la Biblia, para la profundidad de la tierra y la altura de los cielos y la mente humana, no hay investigación. Entonces es importante que al venir a estudiar la Biblia, se nos caen tantas vendas al comenzar a entender quiénes somos. Que nuestro problema es espiritual. No un psicólogo, un psiquiatra, la doctora Corazón, el gurú, ¿verdad? Todos los falsos profetas. No hay nadie que pueda transformar y cambiar la naturaleza espiritual de un ser humano más que lo que hizo Cristo en una cruz hace 2000 años. Su sangre preciosa, porque es en la sangre donde está la vida del ser humano. Veamos otro pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se nos muestra otra vez, ya en el Nuevo Testamento, muy claro que todos los muertos están con Dios. No están en la tumba, no hay reencarnación, no vamos a regresar a una vaca ni a un ratón. Tampoco existe el purgatorio, donde las misas gregorianas sacan al difunto para que se vaya al cielo pronto. Todas estas barbaridades no se encuentran en la Biblia, inventos de la mente humana y de las religiones humanas. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar, dice el apóstol Juan, las almas, las suche. En el griego alma es suche, para que lo apuntes ahí, P-S-U-C-H-A, y de ahí viene la palabra psique. Qué interesante. Suche, de ahí viene la palabra psique. Vi las almas o las mentes o las psiques de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, estaban hablando en el cielo, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y siervos que también habían de ser muertos como ellos. Juan ve en el cielo que los muertos estaban y tenían cuerdas vocales. ¿Que no se las comían los gusanos? Estaban expresando a Dios, cuestionando a Dios, interrogando a Dios. Estaban junto con Dios, tenían ojos. Los ojos se los comían los gusanos. Estaban con otra actitud, con otra apariencia en el cielo, oyendo, comunicándose con Dios. Tenían entendimiento de lo que pasaba en el mundo, preguntándole a Dios: Señor, por el amor de Dios, ¿cuándo se acabarán las guerras? ¿Cuándo se acabará el tráfico humano? ¿Cuándo se acabará la pederastia? ¿Cuándo se acabarán los robos y los crímenes allá abajo en el mundo? Y todos estos eran mártires que murieron por la persecución del anticristo. Y entonces se les dijo: espérense tantito, falta el otro número de mártires. Apocalipsis capítulo 7, cuando ya ve a miles de personas en el cielo muertas por el anticristo, y mientras se completaba el número de los que iban a morir en los 7 años de tribulación, se les dieron ropas blancas, lo que implica que entre la resurrección y tú te mueres hay un cuerpo intermedio. ¿Sí me escucharon? Tú te mueres hoy en la noche y no has resucitado, porque la primera resurrección es con el arrebatamiento de la iglesia. El primer resucitado fue Jesús, 1 Corintios 15, 22 en adelante. Jesucristo es el primero en haber resucitado y no haber vuelto a morir. Lázaro resucitó y se volvió a morir. Tabita resucitó y se volvió a morir. Todos los que murieron antes volvieron a vivir. Cristo es el primero en resucitar para vivir eternamente. Y los primeros frutos después vendrán, que somos nosotros, de la iglesia. Y los primeros frutos de los judíos serán los 144,000. En Apocalipsis 14 vemos a los 144,000 en el cielo, que fueron muertos como mártires. Esos son los primeros frutos de Israel. La iglesia, los primeros frutos es el rapto, y la iglesia y los cristianos que moriremos, o vamos a ser arrebatados o moriremos antes del rapto de la iglesia. Así que la Biblia nos muestra que no existe tal cosa como un mundo de inconsciencia, que mueres y ya no sabes dónde estás, abres los ojos y lo primero que vamos a ver es a Jesús. Y mandará sus ángeles del tercer cielo a la tierra. Vas a cerrar tus ojos, ya descansamos. Nuestra madre, mi mamá, murió de 94, 95 años el año pasado, un año, un poquito más, y cerró sus ojitos y sabíamos claramente ya, así con una paz tremenda, ¿verdad?, que los ángeles vinieron por ella. ¿Se acuerdan de Génesis 35? Cuando murió Isaac, salió el espíritu y dice que fue reunido. Qué expresión más hermosa. Fue reunido con su pueblo. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento tenían un lugar después de la muerte donde Dios los reunía, que ya lo vimos en el Nuevo Testamento. Era el Sheol o el Hades, que tenía el paraíso y el infierno separados por una valla. De un lado el paraíso, el seno de Abraham, del otro lado el infierno. Y hasta el día de la resurrección de Cristo, Dios saca a todos esos santos desde Adán hasta la cruz para llevárselos al cielo, y de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no bajamos ninguno de nosotros al Sheol, pero el Sheol sigue estando el lugar de la sepultura de aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, muy bien, regresamos a nuestro pasaje de primera de Tesalonicenses, y dice la Biblia en el versículo 15 de nuestro capítulo 4 que Pablo continúa explicándoles: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Veamos el orden. Que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, vendrá el arcángel Miguel con todos los ángeles en el día que venga por nosotros Jesús. Y se tocará una trompeta. Esta trompeta muchos han confundido con la séptima trompeta de Apocalipsis 15, donde se consuma la ira y donde comienza a decir el ángel: ahora han venido los reinos a ser de nuestro Señor Jesucristo, que es casi al final de la tribulación. Sin embargo, las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, las trompetas eran tocadas para reunir al pueblo. Entonces, cuando se juntaban casi 2 millones de personas en el desierto, pues Moisés no tenía Twitter ni iPhone. Imaginémonos reunir a todos los campamentos alrededor en el desierto, o mandar a alguien decirles: oigan, dígales que vengan mañana a las 7 de la mañana porque agarramos las cosas y levantemos las tiendas de campaña y nos tenemos que ir. Nos acaban de detectar que tal vez hay un enemigo. Entonces usaban trompetas el pueblo judío, y muchas veces tocaban el shofar. Hay aproximadamente varios toques de trompeta, pero las trompetas tenían 2 sonidos. Con el shofar había uno que hacía así, sin pararse, y ahí estaba diciendo: vengan pronto a reunirse al campamento alrededor de Moisés. Y el otro shofar hacía así, que era para que se reunieran para comunicarles algo, pero no era señal de alarma. Y cuando Pablo dice que al sonido de la trompeta, él tiene que usar forzosamente el concepto del Antiguo Testamento. Ahora, entendamos lo siguiente: ¿cuántas fiestas tienen los judíos? 7, pero no son de los judíos, son fiestas de Jehová. Levítico 23, son fiestas de Jehová que se las dio a los judíos para representar y ensayar la vida de Jesús y la forma en la que el calendario de Dios se iba a llevar a cabo. Cristo cumple la primera fiesta, que es Éxodo 12, la Pascua. Él era el Cordero de la Pascua. Vienen después los panes sin levadura, el perdón de los pecados. Número 3, la fiesta de los primeros frutos. Y número 4, Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo, nos une al cuerpo de Cristo y nace la iglesia. ¿Cuántas fiestas llevamos? 4. ¿Cuántas faltan? 3. Se tienen que cumplir. Y las 7 fiestas representan todas a Jesucristo. La próxima se llama Rosh Hashanah, que se celebra entre el mes de septiembre y el mes de octubre, y se conoce también como Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Y es la única fiesta que nunca se sabe el día y la hora de cuándo va a ser. ¿Coincidencia? No estamos diciendo nada. No me crucifiquen todavía. Es la única fiesta donde varía el día y la hora. Todas las demás tienen un calendario perfecto, porque comienza en el mes de Tishri, que es septiembre o octubre del calendario que estamos viviendo tú y yo, gregoriano. Inmediatamente viene, después de las trompetas, Yom Kippur, la expiación, donde ya las trompetas suenan y Dios llama al arrepentimiento a Israel. Y después la última fiesta, Zacarías capítulo 14, que vamos a celebrar el milenio, judíos y cristianos, que se llama el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que dura más de una semana, cantando, alegrándonos, todo, ¿verdad? Porque es la celebración de la victoria de Cristo y de que viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, la aproximación de la fiesta de las trompetas nos hace una relación muy cerca al rapto de la iglesia. Es posible que pueda ser en ese tiempo el rapto de la iglesia. ¿Es posible? Por favor, abren los oídos. Por la aproximación que tiene y porque se tiene que tocar la trompeta, ¿qué otra trompeta hay? No hay ninguna otra trompeta en el Antiguo Testamento para que se califique como la última
trompeta. Y si hay uno, es la última, tiene que haber una anterior y otra anterior y anterior. ¿Y cuántas trompetas se sonaban? Casi 100 en el Antiguo Testamento. Esta sería la 100ava, la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. Ojalá Dios quiera, oremos, que sea en este tiempo en que nos vayamos. Y no estoy diciendo que en el 2023 diga el hermano Alducin que viene Cristo. Que Dios los perdone. Ahora hay una pregunta muy importante ante todo esto, que estoy seguro que les va a interesar. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Nos pareceremos a Rambo? ¿O las mujeres a Madonna? ¿De 30 años? ¿De 40 años? Si los niños que mueren seguirán creciendo en el cielo o aquí en la tierra, porque realmente el cielo va a estar aquí en la tierra. Aquí va a ser, se va a restaurar el mundo, cielos y nuevas tierras van a ser, pero aquí va a estar el cielo. El tercer cielo va a desaparecer. El tercer cielo es temporal. Dios habitaba antes de la creación en la eternidad. Cuando Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, Génesis 1:1, Bereshit ha Jehová bara a Amashim a Eretz, en el hebreo, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí fue cuando comenzó el tiempo, el espacio y la materia, y esto lo confirma la física. El primer versículo de la Biblia está respaldado por la física, porque están de acuerdo que esto fue lo que comenzó. El tiempo no puede existir sin el espacio, ni el espacio sin la materia. Entonces Dios crea el espacio, el tiempo y la materia y la dimensión en la que vivimos. A nosotros nos pone en 4 dimensiones. La cuarta dimensión la descubrió Einstein, que es el tiempo. Cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí entró el tiempo y lo aceptaron los físicos nucleares, los físicos cuánticos, para aceptar que el tiempo es una dimensión y que el tiempo finalmente no existe. Es algo completamente que no se puede definir, porque el tiempo no es igual aquí que en Marte o que en Júpiter. Nos vamos en una nave a Marte y allá pasan 15 años, regresamos a la Tierra y tu esposa te dobla de edad. Ya comenzaron las risas, ¿verdad? me quiero ir a Marte, ¿no? Entonces, el tiempo es relativo y lo descubrió Einstein, y esta es la razón por la cual Einstein, al postular esta teoría de la relatividad, estableció lo siguiente. Señores físicos, matemáticos que nos visitan y nos escuchan, Einstein descubre que es imposible la conquista del espacio por 2 elementos: la velocidad y el tiempo. La velocidad viaja a 300,000 kilómetros por segundo y la estrella más cercana tardaríamos, ¿verdad?, 100 años en llegar con ella a la velocidad de la luz. El tiempo, la velocidad y el tiempo, que es diferente, que no podríamos jamás, han sido tonterías de que vamos a poblar Marte y la Luna, porque en ningún planeta, en ninguna galaxia existe ni el agua ni el aire. Y aun cuando existiera, ¿cuántos viajes estaríamos tratando de hacer para poder ir y regresar? Ahí está 1 litro de agua, me regreso a la Tierra por más. Ahí está un poquito de aire, escafandras. Y otros están tan tontos y tan locos que quieren ir a la luna de miel. O yo prefiero Cancún, la Riviera Maya, ¿verdad? Imagínate con la escafandra no puedes ni siquiera besar a tu esposa. Bueno, así está el mundo. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Esto es muy interesante y lo encontramos claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también estamos esperando no al anticristo, estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o cambiará de forma el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea nuestro cuerpo semejante o igual al cuerpo de Cristo cuando fue glorificado.
Muy bien. Si nuestro cuerpo va a tener las mismas características de Cristo cuando resucitó, ¿cómo será? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Y cuando Cristo muere en la cruz, derrama toda su sangre. Levítico 17, la vida de la carne está en la sangre. Al derramar la sangre, derramó su vida. ¿Me van siguiendo? Fue su vida la que derramó en la cruz. Cuando Juan se acercó a la cruz, el apóstol Juan, y el centurión romano agarró la lanza y le atravesó el costado de izquierda a derecha a Jesucristo, le atravesó toda esta zona, ¿verdad?, que cubre el pericardio, que es una zona que protege el corazón. Y Juan se acerca y escribe en su evangelio Juan: vi salir una gota de sangre con agua. Así está escrito en la Biblia, en el evangelio de Juan. Vi salir, dijo Juan, sangre con agua. De acuerdo a la cardiología moderna, cuando se mezcla la sangre con el agua, implica rotura del pericardio, que es la capa que cubre al corazón. Entonces, esto da testimonio y contradice, ¿verdad?, lo que hay muchas sectas, que Cristo estaba vivo cuando lo bajaron. La misma evidencia científica 2000 años después, que Juan ni se imaginaba qué significaba la sangre mezclada con el agua, da testimonio que realmente Jesús murió en esa cruz. Cuando el centurión le atraviesa todo el pecho para cerciorarse, porque estaba escrito que al Mesías no se le iban a romper los huesos, ya que en la crucifixión todas las víctimas, cuando llegaban los soldados expertos en la muerte de las víctimas y veían que todavía estaba en la cruz respirando, les rompían los meniscos de las rodillas para que se colgara el cuerpo y murieran asfixiados. Porque si bajaban a alguien de la cruz, los romanos, y estuviera vivo, ellos eran condenados a muerte. Entonces el centurión, de una forma soberana de Dios, no le rompieron las piernas a Jesucristo, pero dijo: por si aquello de que no está muerto, le meto la lanza. Y aquí ya no puede haber ninguna cosa de que esa persona sigue viva. Entonces, esto nos muestra que nuestro nuevo cuerpo no tendrá sangre. Número uno, el cuerpo resucitado ya no va a funcionar anatómica ni fisiológicamente con sangre. Actualmente es la sangre la vida del cuerpo. Cualquier enfermedad se encuentra actualmente en la sangre, se detecta en la sangre, en las plaquetas, en los eritrocitos, en los linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Número dos, Cristo se aparece a los discípulos escondidos en un cuarto, sabiendo que tal vez los romanos los perseguirían ahora a ellos. Y ahí se encontraba Tomás, el dídimo, el agnóstico, el que decía: no, si yo no pongo mis manos en sus manos y en su mano en el costado donde salió la sangre, yo no voy a creer. Era una clase de, hay muchos cristianos que todavía siguen siendo agnósticos, que necesitan milagros para poder convencerse que Cristo vive. Entonces Cristo atraviesa la pared y sucede algo inexplicable físicamente con nuestras leyes actuales. Cristo le dice: Tommy boy, come here. Tomás se queda así y se acerca con Jesucristo. Y lo primero que Jesucristo le dice a Tomás enfrente de todos los demás: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa la mano de Cristo ni el costado de Cristo. No era un espíritu, no era un fantasma, estaba tocando algo sólido, y tocó las manos y el costado de Cristo. Según tercera experiencia, nuestro nuevo cuerpo glorificado igual al de Jesucristo ya no estará conformado con la materia molecular que tenemos actualmente. Cristo tenía un cuerpo
que podría atravesar la materia y al mismo tiempo adquirir la solidez de la materia y desaparecer y atravesar los átomos y la materia molecular que forma el mundo que nos rodea. Y finalmente el cuerpo de Cristo, cuando se apareció en Emaús a dos discípulos, no estaban pidiendo macochongo. Bueno, ustedes, lo voy a llamar pozole, en México es pozole. Mejor, Alan, pozole. Entonces, se aparece Cristo y los discípulos no lo reconocen, pero los acompaña Jesús y les pide un pescado y miel. La constitución física del cuerpo glorificado de Cristo, que podía materializarse, desmaterializarse, sin sangre, podía también adquirir alimentos sólidos y líquidos también. Seguiremos comiendo en la otra vida. Sancocho, pozole vamos a seguir comiendo en la otra vida, lo que sea que vayamos a comer, pero nos muestra claramente con estas características que nuestro cuerpo en la otra vida mantendremos la conciencia, sabremos quiénes somos, posiblemente reconozcamos a muchos en el cielo. Todo aquello que hayamos perdido en la tierra, tu perro Fido, o tal vez tu ex esposa o tu hijo, que no se convirtieron, la Biblia dice que nuestra memoria será borrada en el libro de Isaías. Dios no puede permitir que una persona glorificada esté en el cielo extrañando. Ay, pues se acerca Jesús, ¿cómo te sientes? Ay, hubiera querido que mi perro estuviera conmigo, Señor, o que mi hijo estuviera conmigo. Todos estos recuerdos serán completamente erradicados, porque nuestros sentimientos serán completamente cambiados, nuestras emociones también. Así que preparémonos para recibir al Señor muy pronto en el aire y poder descansar y saber que está preparado para nosotros un reino, una casa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si yo vengo, dijo Jesucristo, os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Porque el Señor mismo vendrá. Y dice Pablo, el rapto era un misterio, porque no era conocido en el Antiguo Testamento. Fue una doctrina que se le reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Y Pablo lo dice, ¿cuál es este misterio? Que seremos transformados en cuestiones de milésimas de segundos para poder estar con el Señor. Señor, esperamos este momento glorioso, y nuestra palabra y nuestra voz y nuestro espíritu, nuestro corazón dice: ven, Señor Jesús. Y todos los que tengan hambre y sed de la eternidad, vengan y beban del agua de la vida gratuitamente, en el nombre de Jesús. Amén.